Buenas noches para todos, me presento, mi nombre es Lady Stephanie Caro Prieto, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. A continuación daré una explicación sobre la actividad número 3, en donde se dará explicación a los experimentos referentes a la simulación del medios de cultivos y columna de Winogradsky. Bueno, al comienzo entonces se hace la simulación de medios de cultivos caseros, las cuales se implementan y se realizan con gelatina sin sabor en 3 recipientes diferentes, donde usamos diferentes sustancias para ser analizadas. En el medio del suelo, la materia de origen que se utilizó para este análisis fue tierra de las materias del conjunto donde vivo. En el cultivo del agua se tomó muestra de la canal del río Fucha, y en el cultivo del hongo se utilizó un pedazo de fruta, en este caso fue la cáscara de la granadilla. En el primer análisis se puede ver que en la simulación del medio de cultivo del suelo se puede observar a simple vista que el crecimiento de microorganismos en este cultivo es mucho más demorado a comparación de los otros. También se puede ver el tipo de colonias formadas aquí. Estas son colonias de bacterias. Lo podemos notar por el tipo de formación, ya que se observan y se ven puntos brillantes, blancos y pegajosos, lo que da a entender que el tipo de microorganismos que se forman allí son de tipo nitrosomonas. Este tipo de microorganismos pertenece a un proceso del ciclo de nitrógeno del suelo que es bastante importante, ya que se encarga de la transformación del amoníaco al nitrito, convirtiéndose pues en uno del tipo de microorganismos más importantes que se encuentran en el suelo. También se logra analizar que el crecimiento de la bacteria es un poco más demorado, ya que el crecimiento de nutrientes en este tipo de cultivos tiende a agotarse con mayor frecuencia por no tener mucho oxígeno y libertad de movimiento. El tipo de bacterias generadas por el suelo son de tipo de bacterias que son sensibles al oxígeno disuelto, a las temperaturas, al pH, por lo cual no se forman esporas y hace pues de que el proceso y el ciclo se demore mucho más en descomponerse. En la simulación del medio de cultivo del agua se logró observar que este cultivo sí tiene crecimiento de colonias de maneras dispersas y el crecimiento de algunas esporas en diferentes tamaños. También se puede analizar que existen muchos tipos de bacterias por la contaminación del agua, la cual se ve afectada por la materia orgánica desechada en el río, que es de donde se saca la muestra, y por los vertimientos en las aguas de la muestra, en las cuales se encuentran bacterias como E. coli, Salmonella y Shigellenia. También se encuentran las bacterias producidas de forma natural en los medios acuáticos, como lo son las Clostridium botulinum. Esa es la más común y la que más se encuentra en este tipo de medios. En la simulación de medio de cultivo de hongos filamentoso, entonces en este cultivo fue uno de los cuales se observó mayor crecimiento de microorganismos y el tiempo en que se produjera fue más corto que los demás. Se observa el crecimiento del hongo y asimismo el de los nutrientes, en este caso el residuo de la cáscara de la fruta, y la liberación de varias células reproductivas, en este caso las esporas que se pueden ver en las imágenes. También se logran observar hifas, que son los filamentos cruzados que se forman por medio del crecimiento del hongo, que es lo que pues normalmente llamamos moho. También se logró pues conocer su contextura y el olor, que al transcurrir de los días pues iba variando, ya que se volvía más fuerte, y la contextura de la gelatina iba cambiando de color amarillo a café. Esos son los análisis que se pueden realizar y se pueden ver de la simulación de los medios de cultivos caseros. Ya respecto a la creación del experimento de la columna de Winogradsky, entonces principalmente se cogió una botella en donde el fondo se dejó lodo. Este se revolvió con materia orgánica, con hojas de papel periódico, y a esto se le agregó una puntilla de acero. Se sumergió muy bien
y evitando que quedaran burbujas, y encima se colocó el agua contaminada. Se selló y se vio el procedimiento pues que tuvo durante las semanas que se dejó expuesto a la luz solar. Los análisis que se pueden realizar frente a este segundo experimento es por qué se observan manchas negras en el lodo. Se forman debido al poco oxígeno y a la presencia de bacterias que se generan en la zona más profunda de la columna, las cuales realizan el proceso de fermentación y presentan microorganismos capaces de realizar la respiración anaeróbica. Porque la parte superior de la columna es verde, por la presencia de algas y cianobacterias que se crean en la columna, ya que es la parte que libera más oxígeno, lo que permite que el crecimiento de dichos organismos sea mucho más efectivo y se produzca con mayor facilidad. Se pueden explicar las diferentes fases que se presentan en la columna, que son la fase aerobia, la fase microaerofilia y la fase anaerobia. En la fase aerobia podemos ver que en esta parte se encuentran las actividades fotosintéticas y todo lo referente al oxígeno, ya que son ricas en oxígeno y es ahí donde se forman las algas, hay presencia de algas y de cianobacterias. En la fase microaerofilia hay bacterias oxidadoras de azufre, entre estas pues se encuentran las que se desarrollan como fuentes de dióxido de carbono, y en la fase anaeróbica se encuentran las bacterias reductoras de sulfato, que es allí donde se realiza el proceso de fermentación y todo el proceso referente a la respiración anaeróbica. Entonces ahí se pueden ver todos los cambios y las reacciones que se generan y que pueden haber al no haber mucho oxígeno. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Principalmente pues se debe a la fermentación que se da en el proceso de la columna. Ese sería en el proceso anaeróbico, cuando hay cambios en la descomposición del azufre, en este caso la puntilla de acero que dispensamos en la columna, influye bastante, y la descomposición de la materia orgánica que compone el experimento. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Principalmente permite conocer el comportamiento y las características principales de los compuestos de algunos microorganismos que se presentan en diferentes hábitats y ecosistemas que nos rodean cotidianamente. También permite realizar estudios, análisis y procesos para el conocimiento de los generadores de contaminantes y el enriquecimiento que se puede tener tanto en el suelo como en el agua. Conocer y tener conocimientos claros del campo ambiental, tales como la interacción y el manejo adecuado de los microorganismos en el medio ambiente. Bueno, así termina esta explicación frente a los experimentos y a la actividad 3 de microbiología ambiental. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.